Sean todos bienvenidos a la clase de esta semana en Física Fundamental. Vamos a trabajar el día de hoy algunos ejercicios con funciones trigonométricas. Recordemos cómo identificar los lados de un triángulo rectángulo. Veamos este triángulo que ha aparecido en nuestras pantallas. Necesitamos identificar. Primero, efectivamente es un triángulo rectángulo, está indicado. En este caso el ángulo de 90 grados y tenemos señalado un ángulo de referencia, en este caso el ángulo alfa. Vamos a proceder en principio a identificar el lado de mayor longitud en el triángulo rectángulo, que siempre va a ser la hipotenusa, y en este caso lo tenemos marcado aquí. Vamos a identificar el cateto opuesto. Lo que necesitamos conocer es el ángulo de referencia, en dónde está ubicado, y frente al ángulo de referencia, en este caso aquí, frente a este ángulo, podemos ubicar al cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el que está a un lado de este ángulo alfa. Veamos ahora este otro triángulo. De nuevo reconocemos que es rectángulo, está indicado aquí el ángulo de 90 grados. Nos están marcando aquí en este vértice, en esta esquina, nos están señalando el ángulo, que en este caso es el ángulo beta. Identifiquemos la hipotenusa, es el lado de mayor longitud, en este caso está aquí. El cateto opuesto está frente al ángulo de referencia, lo vamos a tener aquí. Y el cateto adyacente es el que se encuentra a un lado de este ángulo. Ya vimos cómo definir los valores de las funciones trigonométricas fundamentales. Hablamos de seno, coseno y tangente. Y los vamos a definir en este triángulo que nos están dando como ejemplo. Tenemos el triángulo rectángulo, que está el ángulo de 90 grados. Tenemos el ángulo de referencia, ángulo beta. Y estas son las medidas que nos están proporcionando. Vamos a identificar, vamos a definir los valores para la función seno. La función seno nos dice que es igual a dividir el valor del cateto opuesto entre el valor de la hipotenusa. Necesitamos verificar cuál es el cateto opuesto. Recuerden, por favor, que la hipotenusa, veamos la hipotenusa primero, es el lado de mayor longitud en el triángulo rectángulo. El cateto opuesto es el que está frente al ángulo de referencia, que en este caso va a ser este. Y este de aquí, el que está a un lado del ángulo de referencia, es el cateto adyacente. Ahora ya podemos aplicar esta fórmula, podemos sustituir por los valores y vamos a decir que el seno de beta, que es este que está aquí, es igual a 80 unidades que corresponden al cateto opuesto y que ya ubicamos nosotros aquí, dividido 100, que es el valor de la hipotenusa, que ya lo tenemos aquí en este lado. Definamos ahora los valores para la función coseno. Coseno de beta es igual a dividir el cateto adyacente dentro de la hipotenusa. El cateto adyacente en este caso mide 60 y la hipotenusa mide 100. 60 y 100. Para la función tangente es dividir el valor del cateto opuesto dentro del cateto adyacente, que en este caso sería 80, que corresponde al cateto opuesto, y 60, que corresponde al cateto adyacente. Vimos también algún ejercicio de cómo determinar el valor del cateto opuesto, en este caso, en este ejemplo que se propone aquí, utilizando las funciones trigonométricas. Necesitamos verificar qué datos son los que nos proporcionan. Tenemos el valor del ángulo, que es igual a 74 grados, ustedes lo pueden ver aquí. Tenemos el valor del cateto adyacente, que mide 20 metros. ¿Por qué es el adyacente? Porque está a un lado de este ángulo de 74 grados y dice que son 20 metros.
Nos piden que averigüemos el valor del cateto opuesto que no sabemos cuánto mide. El cateto opuesto, recuerden por favor, es el que se encuentra frente al ángulo de referencia. Entonces el valor que necesitamos averiguar es este lado de este triángulo. Verificamos dentro de las funciones que tenemos, seno, coseno y tangente, cuál de ellas dentro de sus componentes tiene los datos que yo tengo marcados aquí, en este caso en la parte superior derecha de mi pantalla. Tengo ángulo, tengo cateto adyacente y tengo cateto opuesto. Tengo que encontrar una fórmula de estas que tenga estos valores. Verifico la función seno. Función seno tiene cateto opuesto, que está aquí, pero no tiene cateto adyacente. La función coseno tiene cateto adyacente, que está aquí, pero no tiene cateto opuesto. Finalmente, la función tangente tiene cateto opuesto y tiene cateto adyacente, que esos valores sí los puedo ubicar en mi tabla de datos. Vamos a sustituir los valores de la función tangente. Tangente de 74 grados, que es este valor que está aquí, en este caso sustituyo esta A por el valor del ángulo, es igual al cateto opuesto, que no sé cuánto vale, dividido 20, que es el valor del cateto adyacente. Este 20 lo voy a pasar para el otro lado y dejar únicamente este valor que de momento desconozco. Este 20 va a pasar al otro lado a multiplicar a tangente de 74 grados. 74 grados por 20 metros es igual a cateto opuesto. El siguiente paso es ingresar en la calculadora tan 74 grados y nos va a dar como resultado, yo aquí estoy manejando únicamente dos dígitos, es igual a 3.49. La tangente de 74 grados es 3.49. Lo multiplico por este 20 y el resultado será 69.8 metros, el valor del cateto opuesto. Vamos a ver algunas aplicaciones de las funciones trigonométricas con algunos ejemplos. Dice, cuando los rayos del sol forman un ángulo de 39 grados con el suelo, la sombra de un árbol mide 10 metros. ¿Cuál es la altura aproximada del árbol? Para estos jóvenes es importante graficar el problema que nos están proponiendo. Dice que cuando los rayos del sol forman un ángulo de 39 grados con el suelo, aquí ya se está marcando los 39 grados, la sombra de un árbol, este lado que aparece aquí, mide 10 metros y nos preguntan la altura del árbol. Si se dan cuenta, ya tenemos ahora un triángulo rectángulo. Vamos a determinar que el valor que nos están preguntando o que nos piden que averigüemos es este lado de aquí. Si aquí tengo el ángulo de 39 grados frente al ángulo, voy a encontrar el cateto opuesto. Entonces lo que necesito averiguar es el cateto opuesto. Tengo cateto opuesto y este es el valor del cateto adyacente. Vamos a pasar estos datos a esta tabla que nos ayuda a tener un poco más clara la situación. Tengo un ángulo de 39 grados. La sombra, que mide 10 metros, va a ser para nosotros el cateto. Y nos piden que averigüemos la altura, que es el valor del cateto opuesto. De nuevo, vamos a verificar en nuestras fórmulas cuál de ellas contiene ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. Aquí tenemos únicamente cateto opuesto, no hay cateto adyacente. Aquí tengo cateto adyacente, pero no tengo cateto opuesto. Aquí tengo ambos, cateto opuesto y cateto adyacente. Vamos a utilizar entonces la función tangente. Tangente
de 39 grados, que es lo que mide el ángulo, es igual al cateto opuesto, que no conozco a cuánto equivale, dividido 10 metros, que es el valor del cateto adyacente. Este 10 metros que está aquí dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar a tangente de 39 grados. Ingreso en la calculadora tangente de 39 grados y me va a decir que es 0.81 y ese valor lo multiplico por 10. El resultado va a ser 8.10 metros. Nuestra respuesta sería entonces la altura aproximada del árbol es 8.10 metros. El último ejemplo dice, un niño está volando su cometa, su barrilete, ¿verdad? Ha soltado ya 50 metros de hilo y el ángulo que forma la cuerda de la cometa con la horizontal es de 52 grados. ¿A qué altura se encuentra la cometa? Pues veamos nuestro dibujito, ¿verdad? Tenemos a un niño con su barrilete, dice que aquí ya hay 50 metros de hilo que ha soltado y nos dicen que el ángulo que forma con la horizontal aquí mide 52 grados y nos están preguntando este dato que es la altura. Se dan cuenta nuevamente, ya hemos formado un triángulo rectángulo. Con la información que tenemos vamos a determinar este valor. Si nos damos cuenta, nos están preguntando cuánto vale el lado que está frente al ángulo de referencia que va a ser el cateto opuesto. Veamos cómo están nuestros datos. El hilo, que es la hipotenusa de nuestro triángulo, mide 50 metros. El ángulo es de 52 grados y nos preguntan a cuánto equivale este lado, que para nosotros va a ser el cateto opuesto, como ya les dije hace unos momentitos. Veamos nuestras fórmulas de las funciones. Necesito tener una fórmula que al mismo tiempo tenga hipotenusa, que es lo que tengo aquí, que tenga valor del ángulo y que tenga cateto opuesto. Verifico, necesito cateto opuesto e hipotenusa, cateto opuesto e hipotenusa. Aquí ya fácilmente lo hemos descubierto. Aquí no tenemos cateto opuesto y aquí tenemos cateto opuesto, pero no tenemos hipotenusa. Entonces estas dos fórmulas de aquí abajo las descartamos y vamos a usar la de función seno. Función seno dice que es igual a dividir el cateto opuesto dentro del valor de la hipotenusa. Sustituyo los valores. Seno de 52 grados, que es lo que aparece aquí, es igual al cateto opuesto, que es este valor que desconozco, dividido 50 metros, que es el valor de la hipotenusa. Estos 50 metros que están aquí, los voy a pasar al otro lado y van a pasar a multiplicar. Si aquí divide, del otro lado pasa a multiplicar a seno de 52 grados. Ingresamos en nuestra calculadora, seno de 52 grados, nos va a decir que es igual a 0.788 y este valor lo voy a multiplicar por 50 y da como resultado 39.4 metros, que es este valor. Nuestra respuesta entonces sería, la cometa se encuentra a una altura de 39.4 metros. Muy bien, jóvenes, quien quiere hacer algo encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Vean el video las veces que lo consideren necesario, pongan pausa donde consideren conveniente. Ánimo, jóvenes, hasta la próxima.